¿Qué onda? Pues si quieren saber cómo terminar con sus deudas y saber todo acerca de para poder llevar mejor sus finanzas, pues aquí va a ser el lugar. Pero como saben, lo explicamos de una forma más sencilla, más tranquila y que lo entienda mejor la banda. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Finanzas para Todos. Yo soy Jesús Hurtado y pues aquí mi compañerito. Mi compañerito. Jonah. Pues vamos a hablar el día de hoy de lo que son las finanzas, de lo que es la deuda. Y no solo de lo que es, sino de cómo puedes acabar con ella, cuáles son como las formas o las estrategias que utilizan muchas personas que se meten a esto de las inversiones para poder acabar con ella, güey. Más que nada, como lo decíamos pues en pasos anteriores, vamos a llevarlo como por pasos para ir iniciando a invertir. Quien va empezando en esto, pues no puedes empezar si no acabas con tu deuda, ¿no, güey? Pues a lo mejor no acabar con la deuda, pero sí llevar un control de ella. Porque si realmente, no sé, quieres empezar a invertir, como que debes de asignar un porcentaje tanto para pagar tus deudas como un porcentaje para poder invertirlo. Bueno, también dependiendo, ¿no? El tamaño de las deudas. Y también depende de tu perfil. Sí, claro. Ahí te va el porqué. El problema está en la cantidad de gente que debe y cuánto deben. En estadísticas y según el INEGI, más del 55% de los hogares en México tienen algún tipo de deuda. No está mal pedo, a lo mejor suena ya un tanto exageradón, pero la mayoría de esa deuda está bien porque pues es hipotecaria, ¿no? Sabemos que ahorita es un pedo comprar casas y ahorita con la inflación pues no conviene ni sacar el crédito. Pero quienes ya lo tienen de años atrás, bueno, pues no lo pueden cancelar o quedarse sin casa. Entonces la mayoría hacen eso, pero posterior al porcentaje de deuda en hipoteca, la mayoría deben tarjetas de crédito, en deudas de carros y en préstamos ya sea de nómina o de terceros o de algunas cajas de ahorro. Y el problema pues no está ahí, ¿no? O sea, ya vamos a ver más adelante si realmente es muy mala la deuda. El problema es cuando se endeudan pues para otras cosas. Pero el punto también es descuidar este control, ¿no? Estamos viendo, güey, que cómo han estado últimamente los memes de no, pues cuando tengo 20 pesos pero le debo al banco 30,000. Y dices, 30,000, pues no es tanto rollo. Entonces, dentro de estas estadísticas, güey, también viene que en promedio las personas que tienen deudas deben alrededor, en promedio, 35,000 pesos. Más o menos, 35,500. Lo que equivale en promedio también a 2.9 meses de su sueldo. Estamos hablando de los sueldos que son de... Mínimos. Pues no mínimos, ¿no? La gente que gana alrededor de 2,500 a la semana. Entonces, pues sí se les llevaría destinar todo su sueldo 3 meses, que es lo que está la estadística. Todos 2,500 pesos mexicanos. Estamos hablando claro, de que son, ¿qué? 250 dólares aproximadamente. No, la mitad de eso. Sí, tienes razón. Son como 100 a 150 dólares, más o menos. Más o menos, sí. Entonces, pues tener una deuda así que te lleva varios meses, y el problema es que no puedes destinar todo lo que ganas, a menos que no tengas nada que hacer y que te mantengan por completo tus papás, pues las liquidas. Pero el rango de edad que de la gente que tiene deudas, pues es gente que ya tiene a lo mejor alguna responsabilidad, ¿no? Entonces no es tan fácil a veces llevar estas deudas o los pagos. ¿Y qué pasa? Que te van acumulando los intereses. Y sobre todo, que aquí estamos hablando de pues cómo llevar tus finanzas, cómo invertir. Si quieres empezar a invertir con una deuda de ese tamaño y comparándola con tus ingresos, si está de ese modo, pues ahí sí ya no sería buena idea separar un porcentaje para invertir. Por ejemplo, ahorita que dices de las hipotecas, yo considero que está bien si al momento de tú firmar tu hipoteca adquieres una tasa de interés fija. Sí. Porque, pues bien, ya fija, tú sabes que vas a pagar ese 2%, no lo sé, de manera... No, 8. Está alrededor del 8, Bueno, 10. Es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero tú es fijo, no es variable. Entonces, si tu hipoteca es variable, ahí sí se van a venir los datos macro. Por ejemplo, las tasas de interés que establezca el Banco de México, o en este caso el Banco Central del país que sea. La situación económica, la inflación. Sí. Entonces creo que ahí se viene el problema. Y ¿sabes cuál también? De que hablabas de las tarjetas de crédito, que la mayoría están endeudadas. Si te das cuenta, las tarjetas de crédito literal te pones de pechito para que
pues te chinguen, hijo, porque... Sí, no, y es un arma de doble filo. Yo uso tarjeta de crédito, pero a mi favor, ¿sabes? Claro, no es malo, pues es que no es malo si sabes usar una tarjeta de crédito, pero si dices, Sí. ¿sabes qué tengo? Ya hablaremos en otro tema de cómo gestionarlo para que sea una herramienta útil, pero pues mientras si no tienes un plan para usar tu tarjeta de crédito que te beneficie más de lo que estás gastando, pues no, mejor ni sacarla. O sea, yo sí la evité por mucho tiempo hasta que armé bien mi plan para utilizarla y ya la saqué. Me la ofrecieron por error, yo creo que fue un error del banco y me la ofrecieron con un buen crédito, pero haz de cuenta que ahí me llegaban unos pagos que no eran para mí. Yo le hacía el paro, prestaba mi tarjeta de débito a alguien y me llegaban pagos. Entonces, como vieron que entraba bastante dinero a la tarjeta, fue como, oye, no, te damos una tarjeta. Le dije, no quiero tarjetas de crédito. Porque pues le dije, no tengo la necesidad, la neta, pues no No me interesa. Y le dije, ¿y para qué voy a estar pagando anualidades y todo eso? No, te vamos a dar una sin anualidades. Y me dice la chava del banco, oye, te la doy y te doy más crédito. Sí pagas anualidad, pero te voy a dar más. Le digo, no, pues yo ni ocupo más. Mejor dame la que no tiene anualidad. Y me terminó dando todo el otro crédito que me decía sin anualidad ni nada. Entonces, sí hay formas de buscarlo, de sacar esas tarjetas, pero hay que estar bien al pendiente, ¿no? Que no sea la primera que te ofrezcan. Sí, pero hay, eso es lo que te quería decir cuando te ofrecen un crédito y tú te dejas ir por el crédito. Ahorita de volada me prestan 60,000 varos. Y sacas tus 60,000 varos para comprarte el último iPhone. Entonces ahí sí está como Sí, que muy güey. pendejo, güey. Por eso es a lo que tú decías. De que si vas a utilizar ese crédito para bien o para Abrirte un negocio. Para abrirte un negocio. Quizás sí un carro, pero un carro que vas a meterlo a trabajar en alguna plataforma o en algún negocio también. Pues quizá, Va. ¿no? Pero, algo que te pues, así. genere Sí, o sea, un que no se ingreso. convierta solamente en un pasivo, sino en un activo. Así es. Y es lo que vamos a hablar. La deuda, bueno, definiéndola, ¿no? No lo pasamos, pero creo que todos sabemos, ¿no? Y a quien vea esto, pues es sencillo. Cuando le debes dinero a alguien, y es lo que se considera, perdón, en un pasivo, güey. Cuando hay esa herramienta, ya sea una deuda o un ingreso, cuando es dinero que sale de tu bolsa, pues es un pasivo, ¿no? Así se considera en eso de finanzas, pues es algo que van a estar escuchando muy seguido en estos temas. Entonces, un pasivo es algo que te quita dinero y una deuda en general lo es. A menos, como decíamos, la utilices para generar un activo, que es algo que mete dinero a tu bolsa, pues cambia la situación. Ahora, hay banda, como lo estamos diciendo, que considera muchas veces la deuda un instrumento financiero, ¿no? O sea, sí se podría utilizar como tal, pero hay mucha gente que, por ejemplo, cuando estaba el Bitcoin, ¿no? Que está subiendo, ya está en 50, 60 mil. Y pues como ya habían sacado ganancias y yo vi gente que, ¿sabes qué? Pues voy a sacar un préstamo y lo meto a Bitcoin y como sube un chingo, pues ya que suba, lo saco y pago el crédito y yo me quedo una ganancia, ¿no? Es apalancarte del dinero del banco. Todavía no tenemos un video de Bitcoin, pero cabe aclarar que cuando tú ves este tipo de noticias de Bitcoin sube y Bitcoin vaya para los $60,000, Ya es yo creo que demasiado tarde. es demasiado tarde, ya es el momento para estar vendiendo. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, no vamos a adelantar mucho, pero cuando veas tú que Bitcoin está cayendo, es el momento de comprarlo. Entonces, como decía Warren Buffett, vende la euforia y el cuando FOMO, ¿no? cuando todos hablan de ello, véndelo. Y cuando todos tienen miedo, cuando todos tienen miedo, compra. Cuando todos tienen avaricia, vende. así ¿Sabes? Es como ir contra corriente, es algo que aplica muy bien, pero hay muchas más cuestiones. Bueno, es una forma muy buena de saber, ¿no? pero Cuando eso es... sí, cuando no, cuando vas empezando, no dejarte de llevar por estas noticias. Entonces, en cuanto a la deuda como instrumento financiero, ahí te va por qué. En México, no sé, en otros países, pero todos llegamos a ver un comercial, güey, que te decía, el que nada debe, nada tiene. Y uno, pues X, ¿no? Lo ves como broma del comercial, pero, güey, yo tengo muchos primos, güey, amigos, que me dicen, no, güey, saqué el iPhone y saqué el carro y saqué la moto y, güey, ¿y cuánto debes tanto? ¿Y cuánto ganas tanto? No, pero vas a ver y lo ve. Y yo, güey, no, pues es que tú, no mames, pues es que si quiero tener, tengo que endeudarme, güey, pues así ve, ya tengo mi carro, ya tengo... Y yo, sí, pero lo debes todo, güey, en realidad no es tuyo. Pero realmente la gente en ese modo es como lo ve como un instrumento financiero, güey, como creyendo que se apalanca cuando en realidad solo está pagando más intereses y está teniendo una gran pérdida, güey. Pues sí. ¿No?
Entonces, sí, dejar claro que no hay que dejarse llevar por ese pedo del que nada debe, nada tiene. No, el que ahorra y después compra sin pagar intereses, tiene y no debe. Fíjate, ahorita que mencionas eso, yo tengo un primo, güey. Ese cabrón vive en Estados Unidos y un día nos pusimos a platicar de todo esto y él sí me dijo, fíjate la forma que tenía de pensar. ¿Qué onda, puto Andrés? ¿Estás bien pendejo? Nah, no es cierto. Ese güey me dijo, no, güey, es que si no te endeudas, no compras, güey. Si no te endeudas... Y depende, ¿no? Porque tú dices, en Estados Unidos, fíjate, ese güey vive allá, en Estados Unidos, y él decía, todos pensamos, güey, que te vas a Estados Unidos y empiezas a comprar y empiezas a lo mejor la calidad de vida es un poquito más buena, pero hasta este güey tenía esa mentalidad de, güey, si no te endeudas, no te compras un carro. Güey, si no te endeudas, y que posiblemente sea cierto, güey, que si puedes aprovechar un buen crédito, que la oportunidad del crédito, a lo mejor no podría ser tan mala, güey. Pero en su mayoría, cuando compras un carro, por ejemplo, terminas pagando más de la mitad de lo que vale el carro en puros pinches intereses. Sí. Entonces tú dices, no manches, de verdad. Digo, no está mal que la gente piense que de verdad necesites endeudarte. Yo pienso que con una buena educación financiera, una buena administración de tu dinero, qué bien, no vas a querer gastar más de lo que ganas. De lo que ganas. Y ahí te va. Ese punto que tocas ahí en cuanto... O sea, la gente a lo mejor luego siempre se va a sacar de pedo que todo lo transformemos a dólares o que hablemos mucho de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos es la principal economía, ya lo hemos dicho en anteriores videos. Entonces, por eso se basa mucho, influye mucho en general la cultura económica y sobre todo aquí en México, de Estados Unidos para acá. Y ahí te va. Hay un libro, güey, que lo estaba buscando. Se llama Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Creo que es ese o el del paseo aleatorio. No, sí, es Un paso por delante de Wall Street. Y el güey habla de por qué en Estados Unidos se tiene esa cultura. Yo tengo un cliente de donde trabajo, que es inversionista en puras estaciones de gas y petróleo. Entonces él se va a viajar todo el mundo y tiene ya la ciudadanía en Estados Unidos y todo. Y su hija también me dice, no, es que ¿sabes qué? Yo a mi hija le saqué una tarjeta de crédito allá. Y esto para que hiciera su record, ¿no? Su historial crediticio. Dice, porque si en Estados Unidos no tienes un historial crediticio, no eres nadie, güey. Ahí la gente se mide por su historial, a ver qué onda, cuántas deudas tienes, cuántas has liquidado, cuánto debes. Y entre más grande sea tu deuda o tu historial, pues mejor, ¿no? En general. Y el por qué es esto, en ese libro lo explica Peter Lynch, güey. Te cuenta la historia, güey, de que cuando termina la Segunda Guerra, lo voy a hacer muy breve, ¿no? Ya igual, si quieren adentrarse en eso porque la historia está muy perra, pues ya lo leen. Pero te cuenta la historia de que después de la Segunda Guerra, nomás tenían miles y miles de enfermeras, doctores, soldados y de todo en la guerra. Entonces regresan, la gran mayoría ya eran millones de personas que regresan al país. Y pues se había detenido la economía todos los años, güey, que no hubo guerra. O sea, las empresas todas se habían pasado a crear, pues, armamento, tanques y todo. Y pues ya no había constructoras de casa, pues nadie compraba casas, no había nadie. Entonces, cuando regresan, pues regresan los soldados de, hey, Simón, chido y todo, las enfermeras y... pues ya regresé con mi novia, ¿no? Que había dejado, pues ya hay que juntarnos, ¿y casas? No, pues no hay casas. ¿Y muebles? No, pues no hay muebles. ¿Qué onda? Pues vengo de partirme la madre por el país y no hay nada. Entonces el gobierno lo que hace es, no, ¿sabes qué? Hay que darles facilidad. Bajamos las tasas de interés al mínimo y que el que quiera que saque créditos. Entonces les dan una facilidad de contraer deuda y una facilidad de pagar. O sea, si te dan una deuda así de barata con tan poco crédito, y pues al final el Banco Central dice, sí, o sea, obviamente es una política que nos conviene. Entonces sueltan mucho dinero y es como de, hey, pero ¿y los trabajos? Pues había gente que se ocupaba que construyeran casas, güey, que construyeran muebles, que construyeran carros. Entonces la economía después de la guerra, todos creían que iba a declinar, pero en realidad como había necesidad de todos esos bienes, porque todos los soldados que venían pues eran jóvenes que venían a casarse, a generar un hogar. Muchísimas. Empiezan a consumir y con la deuda mucho más, y la deuda era pagable en ese tiempo. Entonces fue un boom y se genera una cultura de no, pues ahí sí, si no debes, no tienes, porque pues endeúdate, güey, al final vas a pagar técnicamente lo mismo, un porcentaje más. Pero pues ya tienes todo, ¿no? Ahí le vas pagando, tienes tu pensión de que pues eres veterano de guerra y hay trabajo, hay todo. O sea, ¿cuál es el pedo? Pues dale. Y Estados Unidos no salió perdiendo de la guerra. Obviamente
salió bien librado. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía de Estados Unidos se va para arriba y todos tienen esa facilidad. Y se genera esta cultura, güey, de la deuda en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que las siguientes generaciones, pues llega la inflación, ya no está buena la deuda. Y todo esto, güey, te va remontando hasta el 2008, donde se seguía esta cultura de no, facilítales los créditos. Que fue otra política de no, si casas para todos, si saquen casa y aquí vemos. Entonces, pues los de la bolsa que dicen, no, güey, empiézale a aventar, pues créditos para todos, nomás el crédito yo te lo doy y lo vendo, ¿no? Ah, mira, este güey me debe tanto, ahí te va la deuda y tú te ganas los intereses, ¿va? Pues empiezan a vender créditos unas a otros y al último, pues, pendejo el último que lo compró, ¿no? El que le invirtió en esos instrumentos. Al último ya no se puede pagar porque los intereses ya no son iguales, porque la situación en general de empleo no es igual. Y tienes una burbuja que explota y se genera la burbuja del 2008 por esta cultura de préstamos que se tenía allá y que continúa. ¿Y esto qué pasa? Que pues tú ves eso en artistas o en general en Estados Unidos y se pasa a Latinoamérica. O sea, tú sabes que Latinoamérica es una esponja de la cultura estadounidense. Y este güey lo explica muy bien, o sea, muy específico y dices, va, no mames, entonces... Así es como tienen ellos esa cultura. Y me decía el señor, así, el cliente que te decía, es que ya si no tienes deuda, si no tienes un récord, no eres nadie. Y yo, ¿y qué le funcionó? No, le di la tarjeta a mi hija y, no, dice, la desbarató. Luego le llegó el límite. Y yo, ¿cómo? Se fue a Las Vegas. Me dice, ni siquiera es mayor de edad. Y yo, no seas mamón. Es un riesgo, tío, es un arma de doble filo. Tú lo haces por, ok, le voy a ayudar a que genere un historial crediticio porque pues le va a ayudar en un futuro. Pum, te topa la tarjeta. Dije, bueno, pues en general, igual, tiene mucho dinero, no hay pedo, la paga y otra vez. Sin pero pedos, pues, ¿verdad? No cualquiera al final. Está canijo, porque por ejemplo, hace poquito vi una noticia, de hecho en estos días recientes, de que va a volver a existir un estímulo para estudiantes americanos. Les van a dar si no me equivoco, eran $20,000, que eran fáciles de pagar, pero entonces a lo que llegaban a la conclusión era de que $20,000 no les iba a ajustar para pagar sus necesidades. Entonces, ¿qué? Pues tenían que volver a jalar más. Así es que sí, y de hecho aquí en Latinoamérica no se da tanto. Todavía la educación es muy pública, allá no es igual. Sí, no. Porque en estadísticas, o sea, un gran porcentaje, la mayoría de los estudiantes universitarios en Estados Unidos salen con una deuda técnicamente impagable, o sea, gigantísima, que sales sin trabajo y si te encuentras, pues es nomás para pagar tu deuda universitaria. O sea, ya no puedes salir de la universidad, irte a vivir tú, no, o sea, te quedas con los papás hasta los 30 y tantos porque primero hay que pagar tu deuda universitaria. Y de hecho, güey, eso que ya sé lo que iba con todo esto. De esa cultura, güey, del endeudamiento y del nada debe, el que nada debe, nada tiene, lo explica bien otro libro, güey, que lo explica John Maxwell, que dice, hay un experimento, güey, que hicieron con los simios, que pues son parientes cercanos, ¿no? Se dice. Hay unos que se parecen más que otros. Yo sí, güey. Perro, ganan. Ojalá hubiera nacido feo. Bueno, pero que dice que agarran a los monos, güey, los meten en una jaula y arriba de una escalera, de un poste. Hay varias versiones, ¿no? Del experimento, pero en general la idea es la misma. Ponen arriba pues bananas, ¿no? Entonces se va a subir uno y cuando ya va a llegar le avientan un chorro de agua. Unos dicen que le avientan un chorro de agua y otros que les dan toques. Total que se va a subir otro por las bananas ¿Toques y del de chorro. No, pues no, con razón se quedan abajo. No, más se hubieran subido con el hambre, güey. No, güey, o sea, pendejo, sí, los toques del agua. Te explico. No, o sea, les dan toques, pero vamos a dejarlo en el chorro del agua porque luego te me pendejas. Luego se te hace agua a la boca. No, güey, les avientan chorros de agua, güey. Entonces se va a subir otro y el chorro, y los tumban a la chingada. Entonces cada que uno se quiere subir, les avientan el chorro de agua. Según yo era los de abajo. ¿Por qué? Porque entonces después de eso, cada que alguien se quiere subir, no, lo bajan de que no, güey, no te subas. Y se quiere subir otro y no, hasta que ya ningún mono se quiere subir. Entonces sacan a uno y meten a otro. Y ese otro pues se quiere subir. Y no, pues todos lo jalan, ya ni le avientan el chorro de agua. No te subes. Y sacan otro y así los van cambiando. Hasta que todos los monos que se quedan, güey, pues ya ninguno había recibido el chorro de agua, ni había visto el chorro de agua. Pero por una extraña razón, pues cada que alguien se quería subir, lo bajaban, güey, y ya nadie subió. ¿No? Que es algo que mencionan mucho en la cultura del mexicano, de que no, pues güey, que yo no tengo esa idea, güey. Yo creo que hay mexicanos que se apoyan y que jalan.
Pero es ese pedo, güey, de que como ves que todos los demás lo hacen, pues yo también. Si este güey vive de la tarjeta de crédito, yo también. Si ese güey está endeudado para tener un iPhone, yo también, güey, porque pues... Porque ese güey va a tener más que yo. Y se genera esta cultura, güey. Y es lo que me hace pensar que pues sí venimos del mono. Porque yo en lo general, en la generación al menos, sí lo veo así. Si este güey tiene, yo también debo de tener. Pero tú no sabes que a lo mejor pues él... Pues güey, a lo mejor no se tuvo que endeudar. Él nomás pues sí, su papá se lo compró. Y tú de pendejo vas y te endeudas por quedar bien. Y pues solo vas más abajo todavía. Pero pues a todo esto... como un experimento así. A todo esto, ¿cómo podemos acabar con ahí te las va, deudas? vamos ahora sí a lo del tema, ¿no? Ya nos explayamos, estuvo interesante. Vamos a ver como varias formas, no a lo mejor formas, pero cosas que puedes hacer para acabar con la deuda. Ahí te va. La primera, los tips lo más de recomendable. Tips de Chuy. No. Ahí te va. La primera, pues negociar, ya sean tus tasas de interés o tus pagos, güey. Al banco no le importa realmente cuánto le des, o sea... Como si la cubres al contado o en cuántos pagos, lo que quiere es que le pagues. Él quiere asegurar que su deuda no se va a quedar sin pagar. Entonces tú puedes ir y negociar con ellos. O sea, si ya te la estás viendo dura, tipo, en esta pandemia, no sé si te tocó. Yo, por ejemplo, me tocó varias personas que me dicen que les llamaban por teléfono del banco y le decían, hey, si debes 20,000 varos, si nos das 12, ahorita se acaba tu deuda. O, oye, te damos la facilidad, páganos de a tanto. Porque pues la gente, ya sabían que la gente no iba a poder pagar tan fácil. Entonces empezaron a ver eso. Y es en general, no solo con la pandemia. El banco lo que quiere es que le pagues, ¿no? O sea, él ya tiene asegurada la deuda de todos modos. Pero si le pagas, pues ya. Entonces tú puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Se me complican los pagos. ¿Qué onda? ¿Te doy tantos? O vamos a trabajar con la tasa de interés. Me tenías una tasa, pues que no era estable. Vamos poniendo una tasa fija porque pues la situación económica está más cabrona. ¿Va? Y es más fácil negociarla. Es algo que puedes hacer, ¿no? Es un tip que no está de más, güey. O sea, ya te estás ahorrando un buen billete. Si debes, como la mayoría de gente, 35,000 pesos, le dices, hey, ¿qué onda? Vamos a negociarlo y bájame la tasa, va a ser más fácil que la puedas pagar. Primer tip, negociar con el banco. Siempre están abiertos a negociar. Si no, hay agencias que se dedican, pues que te dicen, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Y tienes que ver con quiénes, ¿no? Hay quien va a decir que te ayuda y al final vas a terminar pagando más por las comisiones que te va a comprar. Pero obviamente ellos saben que si te van a ayudar, pues no te pueden hacer pagar de más. Pues claro. Si tú encuentras una buena agencia que haga eso, que lo negocie por ti. ¿Por qué? Porque ellas ya trabajan con los bancos de, oye, ¿qué onda? Yo hablo con tus clientes, tu cartera vencida, y les digo que les acomodo. Obviamente voy a cobrar una parte, tú les cobras menos intereses, pero hacemos que pague, ¿va? Trabajan en conjunto con los bancos. Entonces ya ellos te pueden ayudar. Ya eso sería investigarlo. Cada quien, no vamos a hacer publicidad aquí, pero sería otra forma, ¿no? Sí, ahí te va otra. Y ya creo que es más de manera personal, es ver tus gastos, identificar, creo que puedes hacer una lista y puedes recortar los que no son necesarios y destinarlos a pagar tu deuda. Esto ya es muy, muy personal, digo, hay personas que si es una necesidad traer el pinche Spotify Premium, entonces a lo mejor, digo, te puedes limitar a no escuchar música cuando vas tu trayecto al trabajo, no sé, güey. Hay muchísimas plataformas. Descargarla, güey, ¿sabes? O sea, pues hace un sacrificio, pero para pagar una deuda de 35,000. Bueno, descargarla sería muy, pues ya sabemos que es ilegal descargar, pero pues toda la banda lo hace, entonces pues. Pues yo soy chairo, güey. Yo soy punk. Por mí, esa industria. O te vas a los discos de 20 pesos de 10 varos. Nada, no es cierto. No, pero el chiste es destinar tu Discman a la antigüita. Sí, ahorita que están con lo retro de moda y muy estéril. Pues yo creo que sería eso, ¿no? Ver si realmente necesitas ese producto o ese servicio. Y si no lo necesitas, güey, pues lo recortas. Y cosas sencillas, güey. Botellas de agua que compras en la calle, el café que compras, güey, un termo de tu casa, una botella de tu casa. Es poquito el esfuerzo que para pagar una deuda así, quizá no sea tanto el sacrificio. Pero en realidad, o sea, cuando ya identificas tus gastos, vienen los gastos hormigas. Que si un chicle, que si unas papitas, que no está mal, güey. Pero a lo mejor muchas veces no es necesario, ¿sabes? Entonces sí identificar esos gastos y limitarlos para que lo que te ahorras, aventárselo a la deuda y acabar más rápido con ella. Simón. Ahí te va ahora. Te voy a dar una estrategia, güey, que está buena, que la vi yo en el libro de... Siempre hablo de ese pinche libro, ¿verdad, güey? El de la transformación total de tu dinero, de Dave Ramsey. Entonces es que es muy bueno para quienes van empezando. Que se llama la estrategia bola de nieve. No,
hay dos de las que vamos a hablar. Esta es como la más sencilla. Generalmente yo la recomiendo más y otros no. Pero la recomiendo porque en este caso sí te va dando un incentivo psicológico. A veces como que apegar tanto a esto te genera un cansancio mental, güey, de que dices, ya, la verga, sí, ya le sigo con las deudas. Pues ya sí ya la llevaba y a donde tope. ¿Qué pasa? La voy a explicar muy rápido, que aparte no tenemos tanto tiempo ya. Tú acomodas todas tus deudas de la más grande a la más chica. ¿Y qué va a hacer? Pues tienes que hacer lo que decíamos, güey, de tus gastos, si acaso limitarlos o si te dan un aumento, de donde sea que agarres un poquito más, todas tus deudas vas a dar el mínimo, ¿no? O sea, el pago mínimo de la tarjeta de crédito, que del coche y todo, el mínimo que puedas en cada una sin que te genere intereses, ¿no? Ya sabes que la tarjeta te da como el pago mínimo y el mínimo sin intereses. Bueno, pues de preferencia ese, pero vas a dar el mínimo en todas. Y a la deuda más pequeña le vas a destinar, o sea, su mínimo ponle y todo lo demás que te hayas ahorrado de tus gastos después del análisis que dijimos ahorita. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a acabar más rápido con esa deuda. Cuando termines con la más pequeña, lo que le destinabas a esa, ahora a la otra le destinabas el mínimo y le vas a sumar lo de la más pequeña. Y entonces ahora sí va a ser más rápido. Y como te digo, por eso se llama la técnica bola de nieve. Porque después cuando se acabe esa, vas a juntar eso y se lo vas a destinar a la que sigue en tamaño. Y así hasta llegar a la más grande. Cuando todo ese dinero se lo estés destinando, pues también vas a acabar con la más grande. La ventaja de esta estrategia es que cada que terminas con una deuda, pues como un incentivo personal, ¿no? O sea, obviamente acabar con una deuda es como, a huevo, pues te motivas a seguirle con este rollo. Yo la recomiendo y hay quienes no, muchos de los que hablan de estos temas no, porque dicen, no, es que no es la forma más inteligente. Y ahí te va lo que toman como la forma más inteligente, que es otra estrategia. Ya no tiene nombre mamón, solo es otra estrategia. Acomodas también tus deudas, pero ahora no vas a empezar por la más chica, sino por la que te genera más interés. Y no estamos hablando en porcentaje, ¿no? O sea, puedo tener una deuda de 1,000 pesos que me genera 20% de interés, que son 200, y una de 30,000 que me genera 10, pero ya son 300. Entonces, ¿por cuál vas a empezar? Por la que te está generando más interés para que tu deuda ya no crezca. Entonces te vas por la que más te genera y empiezas a darle a esa. Y así va a ser más rápido y va a crecer menos tu deuda. Esa sería la forma más inteligente, pero es un poquito más complicada y ya no tienes estos incentivos. Entonces, dependiendo digamos... Pero de manera disciplina, personal, ¿tú cuál recomendarías? Yo, la segunda, güey, obviamente. Pero yo, güey, o sea, yo sí te puedo decir que toda mi vida he sido de ahorrar, güey. Nunca compro casi cosas a crédito, cuando sí las pago mucho antes. Pero tengo esta disciplina, güey. Generalmente hay muchas personas que no tienen esta costumbre y esa disciplina, entonces les recomiendo más la otra, güey. O sea, sin duda, si no tienes una disciplina, güey, y te aseguro que hay gente que nos está viendo y está diciendo, güey, yo no tengo, güey, no me administro, no soy una chingada, les recomiendo más la de bola de nieve, güey. O sea, lo más inteligente sería la otra, güey, porque obviamente disminuyes más rápido. Si en la otra, güey, te está generando un interés, pero te vas por la más chica, pues tu deuda a lo mejor no va a decrecer. Igual, sí funciona, igual vas a acabar con todas las deudas. Pero vas más por lo psicológico, que para mí, cuando eres una persona que le cuesta más trabajo esa disciplina en las finanzas, la recomiendo más, güey. Claro. Vale más ese incentivo económico, güey, a veces, que solamente el ser matemático, güey. A veces no surte tanto efecto. ¿O tú cómo ves? Pues sí, yo también... ¿Tú cuál recomendarías? Yo optaría también por esta para no hacer la deuda más grande, atacar la que más deuda, la que me genera más deuda, más interés. Yo optaría por esa también. Pero digo, pues, si tienes pues ya más o menos hacia dónde va tu ingreso, cómo lo vas a repartir, creo que es más fácil. Que es complicado. Sí, claro, porque pues a todos nos gusta mamarnos el dinero. Sí, claro, pues no hay nada más rico. Pero, pues creo que con esto pues ya dimos las estrategias, creo que explicamos un tanto, creo que sirve bien para que la gente haga como un tanto de conciencia cómo está la situación en México. Les aseguro que en toda Latinoamérica es muy parecido o no mucho mejor. Entonces, pues ya con eso vamos a hacer algo. Les ponemos para los siguientes, en uno de los siguientes capítulos vamos a hablar de cómo hacer un presupuesto, güey. Es algo también para empezar. Como les decimos, aquí vamos a hacer el podcast para que vayan empezando, ¿no? Les vamos a dar como los primeros pasitos, así lo dice Dave Ramsey, tus pasitos de bebé para ir empezando en las finanzas. Primero tus deudas, cómo hacer un presupuesto y ahora sí, después nos vamos a ir recio a las inversiones. Claro. ¿Va? Entonces, de hoy ¿qué opinarías tú? ¿La deuda es buena o es mala? Es excelente pregunta para cerrar. Mira, creo que todos los que empiezan en esto
Y no vas a dejar mentir, empiezan mucho con el libro de padre, con Robert Kiyosaki, ¿no? Ese Y güey. te habla de, no, es que yo no soy fan, pero pues para empezar estuvo bien, ¿no? Todos empezamos con eso, ¿no? Y el güey, o sea, te habla de la deuda buena y la deuda mala. Y sí tiene toda la razón. Y eso es con lo que yo cierro. O sea, deuda buena y no hay deuda mala en general. A menos que como decíamos, güey, pues para un iPhone, un carro que no necesitas, que solamente se va a convertir en un pasivo que te va a estar sacando Pero dinero. hay que tomar en cuenta también que sacas el coche de la agencia y al año siguiente ya bajó un porcentaje. Bueno, si lo compras de enorme. agencia, si lo compras seminuevo, Bueno, esa es la otra, pero... es ya también es pero un los tema coches que hay se que tomar. devalúan Sí, machín, demasiado. O sea, no entonces. conviene. Yo no compraría un carro de agencia nuevo a menos que neta me sobra dinero para decir, güey, no importa, no representa ni el 2% de mi capital. O sea, obviamente lo voy a comprar. Pero en general no recomiendo ni siquiera comprar un coche de agencia. Sí, claro. Ya hablaremos de este tema. También vamos a desarrollar un video específico de un carro, ¿no? De cómo comprar un carro, cómo elegirlo. Ya vamos a ver eso. Pero sí, o sea, en cuanto a deuda, hay deuda buena y deuda mala. Deuda mala, pues la que sacas nomás a lo pendejo por un antojo y que después solo te va a generar problemas y se va a convertir en un pasivo. Deuda buena cuando pides un préstamo, por ejemplo, ya sea para poner un negocio, para invertir en algo que sí es distinto a solamente una euforia de querer ganar dinero. Si hay deuda buena, o pues hay deuda, güey, que es por necesidad, ¿no? No, hay que ser realistas. Siempre que en esos temas de finanzas, siempre es como de, no, es que hay deuda mala, güey, hay gente que se endeuda por necesidad, no Sí, me pues, vengas a claro. mamar. Entonces, pues ni modo, güey, hay deuda necesaria y en esa pues no nos vamos a meter, ¿no? A juzgar ni mucho menos. Solamente, pues sí ver realmente las circunstancias y no endeudarse pues a lo güey, sí ser un poquito más consciente porque pues las estadísticas, como lo dijimos, creo que no lo demuestran. Porque te aseguro que toda esa deuda de tarjeta de crédito, de carros y todo eso, la mayoría realmente no es por necesidad, güey. Porque alguien que tiene necesidad no saca una tarjeta de crédito y no saca un carro, güey. Pues nada. ¿Sabes? Las deudas de necesidad las vas a ver con agiotistas, güey, que se pasan de lanza, las vas a ver con cajas de ahorro o quizá en un banco, pero ya a lo mucho. Pero deuda, tarjetas de crédito y así, generalmente no, muy raro. Entonces sí hay que ser más consciente con la deuda. Yo con eso cierro, no sé tú qué agregas. Pues mira, por ejemplo, para hablar de la deuda, siempre, por ejemplo, ya para concluir mi parte, aquí en México que dice, no, México tiene una deuda de tantos millones. Pues claro, si ese dinero el cual el Estado mexicano está adquiriendo es para generar nuevos proyectos, pues adelante, ¿no? Y ese proyecto va a generar empleos, va a generar infraestructura, Si ya estás hablando de una deuda del Estado. Innovación, claro, pero puede ser una deuda buena. Si nada más También. va a ser para regar el dinero y no se trata de apoyar la mayoría. Sí, no claro, hablando de se ningún trata de partido, háblame del apoyar partido que quieras y todos lo hacen Sí, igual. claro, pero no se trata tampoco, pues, en ese sentido de que, pues, más dinero para la corrupción. No, si realmente un país se endeuda en ese sentido, pues no está mal, porque pues fácilmente lo vas a poder pagar, vas a generar empleos, vas a apoyar tu economía A jalar y creces. inversión extranjera. Entonces ya sí. ese es un comentario pues ya más general, ¿no? Ya lo iremos desarrollando también la deuda, ver la situación global cómo está, es un buen tema. Claro. Bueno, Pero pues yo entonces, creo que con eso concluiríamos. Cerramos. Esperamos haber sido concretos. Bien, se tardó un tiempo este video, pero pues bueno, hay cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios, síganos en las redes y nos vemos en la próxima. Sale. Sas.